Buenos días, familia. Una vez más estamos aquí dando un taller más para las familias de Pinar del Bosque. Hoy con nosotros está, eh, hoy con nosotros está la licenciada en psicología Lucero Hernández. Ella es psicóloga clínica, ha estado en el área de especialidades como lo son adicciones, trastornos alimenticios y de personalidad. También ha estado laborando en el Centro Integral de Salud Mental, en servicios integrales para la prevención y atención de las discapacidades por defectos de nacimiento. Es psicóloga clínica en el Hospital Militar de Cuernavaca, Morelos, y en la Unidad de Especialidades Médicas de Atención Primaria en Adicciones, UNEM-CAPA, también en el Centro de Atención de Contingencias Clínicas de Adicciones y docente en primaria. Ella es licenciada y actualmente está cursando el posgrado en neuropsicología, ¿sí? Y es miembro del staff de Pinar del Bosque. Bueno, Lucero, te dejo. De acuerdo, muchas gracias. Bienvenidas a todas las familias, una vez más por acompañarnos en esta sesión que está hecha para ustedes y es por ustedes. Voy a compartir pantalla. Gracias por la presentación, Ricardo. Muy bien. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las metanfetaminas y su progresión. Vamos a hablar desde lo individual, es decir, el daño que esto puede causar, cómo se diagnostica, hasta las implicaciones que puede tener en lo familiar y cómo es que nosotros como familiares de un adicto a las metanfetaminas podemos intervenir o los podemos apoyar. Ok, vamos a hablar un poco acerca de la historia, los usos históricos. Es relevante porque, bueno, no es una sustancia nueva, inclusive estuvo utilizada durante mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando desde el 1887, donde se obtuvo un compuesto llamado fenilosopronilapilmipalina, que hoy se conoce como la anfetamina. En 1984 esto se sintetiza por primera vez y ahí es de donde nace el cristal o el llamado ice, conocido por estos dos nombres. En 1912, de manera accidental, se sintetiza el metilendietilmetanfetamina, que es conocido como el MDMA. Lo podemos tener lo podemos encontrar o escuchar con estos dos nombres, MDMA o el éxtasis, que es el nombre más popular que tiene. Ok, aquí, durante la Guerra Civil Española se documentó su uso en la Segunda Guerra Mundial. En Alemania se encontraban disponibles en forma de tabletas con el nombre comercial Pervitin y tuvieron un papel importante en el campo de batalla. Cuando algún piloto sufría algún accidente, se le recetaba para poder subsistir unos 4 días sin comida ni descanso y solo debía proporcionársele agua para evitar la deshidratación. Sin embargo, más o menos como por el año de 1940, se convirtieron en sustancias controladas en Alemania. Esto a consecuencia de que los soldados tomaban mucho tiempo para poder recuperar los efectos que éste les propiciaba y porque las señales de incremento en el abuso estaban ya muy potenciadas ante el ejército. Por su parte, en 1950, algunas aerolíneas brindaban inhaladores de benzedrina y estos se ofrecían de manera gratuita a los pasajeros de vuelos internacionales como parte de los artículos para que su viaje fuera un poco más placentero. Cabe recalcar que aquí aún no se tenía o no se consideraba aún en gran medida la gran implicación que esto pudiese generar hoy en día.
digamos que se estaba descubriendo en aquel entonces y se manejaba como algo benéfico, entre comillas, ¿no? En 1972, de hecho, el MDMA o el llamado éxtasis ya había estado rondando en las calles de Chicago y algunos psiquiatras y psicólogos sugerían el uso de metanfetaminas para poder facilitar el proceso psicoterapéutico, ya que este propiciaba la mejor comunicación entre pacientes y terapeutas. Ojo, estamos hablando de 1972. Recalco que ahí todavía no se consideraban todos los daños que propiciaba la sustancia. Eh, en 1950 y 1960 la demanda era alta e intentaban algunos conductores de vehículos, estudiantes, artistas, lo utilizaban para mantenerse despiertos o poder incrementar su rendimiento. Inclusive era considerado como un producto para bajar de peso. En 1980, perdón, el consumo de ice o cristal inició en la frontera norte de nuestro país. Particularmente este se utilizaba en migrantes mexicanos que retornaron de Estados Unidos a México. En este tiempo, la Organización de las Naciones Unidas estableció fuertes medidas para contrarrestar el exceso uso y la fabricación de precursores químicos en países que estaban siendo vulnerables hacia esta sustancia. En 1990 se detectaron mayores cantidades de precursores químicos y fábricas clandestinas de metanfetaminas. Aquí es muy importante que nosotros lo señalemos, puesto que hay muchas implicaciones que se comenzaron a dar, que era justamente los beneficios, repito entre comillas, que traía esta sustancia. Muchas de las farmacéuticas o fábricas clandestinas comenzaron a ver el incremento monetario y vieron la oportunidad de poder utilizarlo como un medio para hacer que su economía fluyera, ¿no? Un fin propio. Bueno, la fabricación y la venta de estos productos generaba las ganancias. Era muy barato fabricar 4 porciones de la droga de una sola sustancia, es decir, de una porción de precursores se podrían fabricar 4 drogas o 4, sí, cuatro drogas o 4 porciones más bien de esta droga y esta ya estaba lista para ser vendida en el mercado. Podían ser fáciles de transportar y sus presentaciones eran muy sencillas y muy pequeñas. Aquí tienen algunos ejemplos. Muchos jóvenes utilizan el éxtasis en fiestas con fines ya sea de convivencia y diversión, pensando que esta pudiese no ser ofensivo, ¿no? Una droga ofensiva y entonces era una sustancia inofensiva. El procedimiento de esta fabricación pues era relativamente sencillo. Tenemos dos tipos de clasificación de las metanfetaminas. Tenemos las anfetaminas y dentro de eso tenemos subtipos o subgrupos, que es la anfetamina y la dextroanfetamina, el éxtasis o las conocidas tachas, las metanfetaminas, que es conocido más de un nombre comercial como el cristal o el ice. Y aquí tenemos algunos ejemplos en las imágenes donde pueden observar sus presentaciones. Se van a distinguir constantemente por ser llamativas ante el público, porque es fácil de transportar, porque es fácil de consumir y hay diferentes formas de consumirlo. Estas pueden ser por vía intravenosa, pueden ser inhaladas, pueden ser fumadas e inclusive algunos usuarios los utilizan las disuelven en alcohol. Entonces, bueno, ahí ya estamos hablando de dos sustancias a la vez combinadas. Bueno, y las sustancias de tipo anfetamínico, que es contrario a los daños, el uso que pudiese propiciar, que ahorita más adelante vamos a ver cuál es el daño que provocan las anfetaminas y estos subgrupos que les acabo de mencionar. Estas son por uso médico, como lo es el metilfenidato o el Ritalin, la fentermina, y esto van a estimular en menor cantidad, al igual que su capacidad para producir dependencia o adicción. Aquí es importante porque estas cuestiones que muchas veces en el discurso del adicto podemos escuchar como, pero es que las venden en la farmacia, pues sí, pero son controladas, ¿no? Pero es que hasta los médicos las recetan, pero es que mi psicólogo sabe que consumo, ¿no?
Sí, pero esto está con estricta vigilancia. No es una cuestión de uso personal o con un fin recreativo, es por uso médico. Estas sustancias, cabe recalcar que cuando tomamos o ingerimos de tipo anfetamínico, pueden ser para el tratamiento de problemas ya sea de déficit de atención en niños o adolescentes, el llamado TDAH, para el control del apetito y el peso y para la enfermedad del Parkinson. Ujú. Muy bien, tenemos algunas implicaciones de las anfetaminas, el MDMA y las metanfetaminas. De primera instancia, las anfetaminas son drogas ilegales que no tienen un uso médico y que producen una estimulación en el sistema nervioso central. ¿Para qué nos funciona el sistema nervioso central y en qué se va a ver implicado? Bueno, nos van a alterar todas las funciones del cerebro y van a elevar la temperatura del cuerpo, la presión de la sangre, los latidos del corazón, van a disminuir el grosor de los vasos sanguíneos y van a producir un aumento de la sudoración y pueden ocasionar la deshidratación. Si recordamos al inicio, cuando era utilizado en la guerra, lo único que hacían era mantenerlos bien hidratados para que no hubiera una descompensación, pero no necesitaban nada más, no necesitaban inclusive alimento. Y modifican el estado de ánimo y producen variaciones importantes en el humor de las personas que las usan. Estos cambios de humor pueden ser muy súbitos. Más adelante hablaremos, pero podemos estar desde una euforia hasta un parecido a un cuadro de depresión, una tristeza muy profunda. Estas metanfetaminas son fáciles de obtener a partir de los llamados precursores químicos. Para que nosotros en nuestro cerebro tenemos, um, bueno, para no hacernos, bueno, vamos a mencionarlo de una vez para ir contextualizando. Nosotros tenemos neurotransmisores, los cuales nos ayudan con base en las neuronas a que nosotros agilicemos ciertos comportamientos, a que nosotros estemos más alerta ante diferentes estímulos o situaciones. Aquí es donde el sistema nervioso se va a ver afectado. Eh, Muchos de estas anfetaminas van a estar presentes para tratar la tos, el resfriado común, van a estar inclusive en productos como gel, shampoo, en desodorantes, en perfumes. Uh-huh. En el caso del éxtasis, el MDMA, bueno, encontramos que se trata de una droga que se consume generalmente en fiestas o reuniones y esto ayuda a la desinhibición y a las relaciones sociales. También, por supuesto, está implicado en las conductas de riesgo de tipo sexual. Ojo, esto no conduce a la violencia, solo el éxtasis, pero sí produce euforia, incremento de energía, sociabilidad, aumento de la atención. Con dosis alta puede presentar ansiedad y psicosis. El costo aproximado, el costo aproximado es de 60 pesos a 120 pesos mexicanos. Entonces es eh, bastante, bastante económico y es por eso que está al alcance, tan al alcance en una fiesta o en alguna reunión. ¿Por qué se usa el éxtasis o las tachas o las nenas o llamadas niñas? Bueno, esto va a producirse un efecto de media hora después de haberlo consumido. Se va a caracterizar por ser más comunicativo, empático, las personas sonríen un poco más, aprietan los dientes y esto puede ser que cuando pase el efecto de la sustancia genera dolores musculares inclusive en la quijada. Los sujetos perciben vívidamente los colores y la música, es por eso que se utiliza mucho también en los llamados raves o en conciertos de música. Estados emocionales tendientes a la alegría y al ánimo desbordante o la felicidad. Muchos usuarios comentan que el amor y la amistad adquieren un nuevo significado especial, como si esto fuera inexplicable.
Aumento de actividad física sin experimentar cansancio, los mantiene constantemente en actividad sin que haya un decremento en la actividad. Van a presentar mayor sudoración y esto, la intoxicación puede terminar al cabo de 2 horas. Únicamente son 2 horas en las que dura esta sustancia, ¿no? O estos efectos más bien. La sustancia en el cuerpo va a permanecer durante más tiempo, pero el efecto solamente 2 horas. Cuando esto desaparece, van a aparecer sensaciones de tristeza, esto que les mencionaba, cansancio, y el cansancio va a ser por la mucha actividad que tuvieron mientras estaban bajo la influencia de esta sustancia. Sueño por el mismo cansancio, dolores musculares o calambres por la propia actividad y al límite al que llevaron el cuerpo. El costo aproximado es de 60 a 120 pesos. Ok, la intoxicación con éxtasis provoca estados de alteración leve y temporal, con mayor actividad física, pero con estados emocionales de calma y armonía. El cristal, por su lado, va a presentar estados de irritabilidad, agresividad y euforia. Más frecuentemente, un segundo, perdón. Un claro ejemplo es el perrito que ahorita se puso agresivo. Una disculpa. Ok, entonces, el cristal presenta una mayor duración de la intoxicación y la abstinencia va a producir un estado de cansancio, tristeza, aburrimiento, flojera, y en el caso del cristal va a producir una depresión. El cristal, bueno, en esta sustancia se producen los efectos media hora después de consumida. La sensación va a ser de calor y de euforia. El estado es de alerta y disminución de cansancio. Van a existir movimientos involuntarios en pies, manos, piernas y mandíbulas. Existe una alteración en el sentido del tiempo, puesto que se cree que el tiempo está pasando de manera muy lenta. Ideas de persecución o al contrario, inclusive puede ser que ellos estén viviendo un momento de 10 minutos aparentemente, pero ya han pasado, transcurrido 8 horas. Van a existir ideas de persecución también, y esto los puede conllevar a la violencia inclusive, puesto que se piensa que alguien los está persiguiendo o alguien está atentando en su contra. Pueden estar horas o días enteros sin dormir, va a disminuir el apetito, hay un incremento de impulso sexual y esto es una conducta de riesgo, puesto que no se tiene una adecuada actividad sexual o salud sexual. Van a existir conductas violentas y esto se presenta en el 80% de las parejas, puesto que en este sentido, cuando se está y se ha presentado en el 80% de las parejas que han estado bajo la influencia del cristal y suelen ser muy violentas con el otro. Pueden conllevar a los golpes o inclusive, bueno, puede ir un poquito más allá, ¿no? La intoxicación va a terminar al cabo de 8 horas y al desaparecer esto se va a presentar como con sueño, cansancio, flojera y una extremada depresión. El precio estimado de esta sustancia es de 75 a 150 pesos mexicanos y este se distingue por mayor clandestinidad, puesto que en esta sustancia justamente está tan sintetizada que en muchas ocasiones ni siquiera se sabe qué es lo que ya le ponen, lo combinan con otras sustancias para poder como rellenar ¿cómo decirlo? Este cristalito tal cual que ustedes pudieron observar en la
en la imagen que les presenté, ¿no? Entonces es para poder crear esa piedrita pequeñita, le meten otro tipo de sustancias. Y entonces aquí ocurre algo muy peligroso, puesto que no se sabe nada si es, qué es lo que se está ingiriendo como tal. No se sabe lo adulterado que puede estar esta sustancia. Su toxicidad es muy variable y los consumidores nunca pueden estar seguros de qué ni cuánto realmente están consumiendo. Tenemos ahora el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante la identificación de un problema de consumo de sustancias en la sangre, orina o la saliva, el llamado antidoping. Este resultado puede estar en menos de 10 minutos, pero sí se tiene que identificar con laboratorios certificados para una mayor exactitud y diciéndoles a ellos o anticipándoles cuál es la sospecha que nosotros queremos o hacia dónde queremos indagar, puesto que aún así en algunos antidoping, por ejemplo, que se llegan a ser caseros, no captan mucho qué sustancia es la que se está consumiendo. Entonces puede salir negativo a todo, pero si nosotros teníamos sospecha de cristal, por ejemplo, en ese antidoping no va a salir que es positivo a cristal. Y entonces nosotros decimos, pues no consume nada, ¿no? Pero se presenta muy raro ante mí, pero ahora cambió su círculo social. Entonces, sí es importante que sí, lo hagamos con un laboratorio certificado para una mayor exactitud. Es importante también que haya un consentimiento para tomar la muestra de por medio. Las metanfetaminas son drogas que están sintetizadas, es decir, están producidas artificialmente. Esto quiere decir que en muchas ocasiones no sabemos qué es lo que contienen, como ya lo mencionábamos. Y bueno, van a producir diferentes estimulantes en el sistema nervioso central, como es la excitación motora, en el momento en el que ellos quieren ocupar todo su cuerpo y activarlo de cualquier manera. Durante la década de los 80, por ejemplo, algunas de estas drogas fueron utilizadas por grupos contraculturales, como lo eran los hippies, algunos psicólogos para apoyar la psicoterapia, pero repito, estos aún no conocían los importantes daños y consecuencias del consumo. Pueden existir también problemas mentales como el comportamiento agresivo súbito y actos intensos de violencia. Es una droga poderosa y adictiva. Hay una agresión y un comportamiento psicótico. Con el comportamiento psicótico nos vamos a referir a la pérdida temporal del contacto con la realidad, lo cual va a causar delirios, sobre todo persecutorios, pensamientos de conspiración en su contra, celotipia grave o traición, alteraciones sensoperceptuales como lo pueden ser alucinaciones visuales o auditivas, y la mayor parte de estas consecuencias son físicas y se asocian con la liberación de los neurotransmisores en el cerebro. Afortunadamente, en el caso del éxtasis o tachas, estos efectos negativos no son tan frecuentes. Sin embargo, estos no todos se van a presentar en todos los consumidores ni en todas las ocasiones. Al parecer, estos daños se asocian con la dosis o la combinación de otras drogas como el alcohol, ya que les mencionaba que en muchas ocasiones suelen ser diluidos. Sin embargo, realmente tiene mucho que ver la cuestión del organismo, la cantidad, la calidad de esta sustancia. Entonces, literalmente es como una moneda al aire, saber si esto nos va a afectar en menor o mayor cantidad. Solamente se verá hasta el momento en el que ya se consuma. Por eso el riesgo de esto. Algunos problemas que producen en el organismo, bueno, pues es una sobredosis, y en esta sobredosis va a existir una pérdida del conocimiento, van a existir ataques de pánico, crisis convulsivas, dolor en el pecho, que en ocasiones se debe a la falta de riego sanguíneo en el corazón, es decir, se va a producir una isquemia, probables infartos que se puedan ocasionar, el aumento de la temperatura a más de 40 grados, efectos neurológicos a causa de dañar algunos neurotransmisores, como puede ser la precursión de la depresión mayor o de la ansiedad.
Tenemos también consecuencias crónicas y esto tiene que ver con la falla en la memoria, la toma de decisiones y autocontrol, problemas de estado de ánimo como la depresión mayor, la disminución de la autoestima, la capacidad para poder concentrarse, sentimientos de culpa sin fundamento, la pérdida de la energía, ideas o intentos de suicidio, trastornos de ansiedad, que estos se van a ver identificados como ataques de pánico, angustia intensa, dolor en el pecho, asfixia, sudoración, una reducción en la sustancia gris del cerebro y corteza frontal temporal. Esto va a estar regulado por el juicio o la toma de decisiones, las cuales se van a ver afectadas también. Conductas violentas autoinfligidas como abusos, lesiones, etc. Lesiones en área del cerebro encargadas en el desarrollo de trabajos intelectuales también van a estar implicadas. Puede ser, repito, esto va también de la mano con se puede consumir durante un determinado tiempo y que se presenten todas estas consecuencias crónicas, o se puede tener una sobredosis y que se presenten algunas de estas situaciones también. Es decir, puede ser en una ocasión con una sobredosis muy fuerte en la que presenten algunas de estas implicaciones o deterioros cognitivos, tanto que se pueda consumir esporádicamente, pero esto no significa que no me vaya a dañar solamente porque lo consumo de vez en cuando. Ajá. Sí existe un daño. ¿Quiénes la utilizan? Bueno, se han presentado casos de niños de 10 a 12 años y estos niños son aquellos que no asisten a la escuela y tienen que trabajar en la calle. Hay un consumo de manera indirecta a través de sus padres o cuidadores. Ellos aprenden realmente lo que están viendo en, en casa. Uh-huh. eh, Entre adolescentes de 12 a 18 años. ¿Por qué en esta ocasión llegan a darse o a suscitarse esta situación? Porque están más alejados de los padres y más alejados a sus amigos. Aquí nos vamos a dar cuenta por esta situación. Uno, están más alejados de los padres, puesto que empiezan a tener muchos cambios físicos, tanto psicológicos, y se empiezan a alejar solitos de sus amigos también, tal vez porque no se sienten comprendidos, no sienten la empatía, no se sienten como um, a menos o en armonía con sus pares tampoco. ¿Qué pasa cuando los papás no logran aceptar esta situación? Cuando de pronto hay cambios en la vida del adolescente y los adolescentes viven esta etapa sin un acompañamiento. Todos estos cambios físicos, psicológicos que pueden existir, los pasan solos. No hay un sentimiento que pueda ser demostrado o acompañado, acciones y recomendaciones que otros jóvenes les dan, que están en la misma situación y con la misma experiencia y atravesando lo mismo, también los orillan a que se aprovechen de esta situación y que también los acompañen o los inviten al consumo. En esta situación, los padres dejan de ser una figura de cariño y protección, toman conductas desfavorables hacia sus hijos. Muchas de ellas es convertirse en una figura de desconfianza y control. Critican constantemente, maltratan, regañan, castigan, no escuchan, prohíben prácticamente todo a los hijos. Y lo más crítico de esto es que no los dejan desenvolverse. Aquí es importante que nosotros tengamos la apertura de establecer, ok, siento que mi hijo está teniendo un problema que está cambiando. La comunicación es la clave para que ellos se sientan comprendidos y que no busquen otras herramientas en las que tengan que depositar todo lo que están viviendo, sintiendo o que les está despertando, ¿no? Que muchas veces esta herramienta pues puede ser la sustancia. En adultos jóvenes también los vamos a ver entre los 19 y los 30 años. Pueden ser que estos también se encuentren en condiciones de calle, que integren integrantes de algunos grupos sociales, como pueden ser bandas, como pueden ser reuniones o grupos especiales que ya están identificados con esta cuestión. Y ojo acá también porque pueden ser utilizados por adultos jóvenes para rendir en el trabajo. Como les comentaba que anteriormente en la Segunda Guerra Mundial se trataban como parte de un trabajo
la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Militares lo utilizaban. Actualmente se siguen utilizando para poder estar despierto, para poder estar alerta, para no tener que comer a cada ratito, para poder estar más concentrado aparentemente. ¿Qué lleva a usarlo? No existe una causa única para poderlo utilizar. Sé que es una pregunta muy frecuente pero es que ¿por qué mi hijo está consumiendo? Esta no es una causa única, no es una respuesta que aplique para cada caso. Hay muchas situaciones sociales, familiares, escolares y personales que están implícitas. Cada una de cada esfera contribuyó al uso de esta sustancia. Los factores de riesgo están también muy bien implicados, como lo puede ser vivir en lugares donde se distribuye alguna droga, ¿no? El consumo de familiares, de amigos o pareja que pueden invitarlo a que lo hagan o que pueden seguir con esta misma actividad que dieron durante años. El distanciamiento afectivo en la familia, la no comunicación en la familia, los problemas en familia, la violencia en familia, todo esto también orilla a problemas escolares como pueden ser violencia dentro de la escuela, carencias dentro de la escuela, que el otro esté teniendo más que yo, y entonces empieza como una comparación, pero no se está haciendo nada por observarse a sí mismo y saber lo que posee, sino simplemente hay una necesidad de querer resolver todo eso que me está despertando la escuela en mí, ¿no? Y quererlo olvidar y quererlo hacer a un lado y de pronto irme a otro mundo. Evitar el rechazo y buscar la aceptación de otros jóvenes, la presión de amigos y la simple curiosidad. Esta simple curiosidad, tal cual como se escucha, puede ser el detonante para engancharse hacia un tipo de sustancia, la que sea. Puede ser que inclusive este sea el principio de muchas sustancias. Ahorita nosotros estamos hablando de las metanfetaminas, pero podemos inclusive hablar acerca del alcohol y saber que el alcohol empezó como curiosidad porque pues los amigos lo consumen, los compañeros, en la casa se ve muy frecuente, no es algo que se esté tachando como algo que se esté satanizando, ¿no? Es algo muy comercial, lo encuentras disponible en cualquier punto de venta, pero este también invita y le abre la puertita a otro tipo de sustancias. Entonces, aquí es cuando eh, puede entrar el éxtasis, puede entrar la marihuana. Si nos vamos por niveles, que en realidad no hay una secuencia lógica para ello, pero comúnmente puede ser el alcohol, después el cigarro, después la marihuana, después la cocaína, la piedra, el cristal, el éxtasis, la heroína, y sin fin más de sustancias que no necesariamente tienen que ir en ese orden. Hay muchos organismos que de pronto dicen, es que yo he probado tantas sustancias, pero solamente me gustó el éxtasis, ¿no? Y probablemente ninguna le causó una consecuencia grave, probablemente. Pero esto no quiere decir que es porque sea inmune, porque sea su organismo más fuerte, no, simplemente es distinto, ¿no? Entonces, no hay una secuencia lógica, todas son peligrosas y cualquiera de estas puede también enganchar al usuario. En el consumo del cristal, por ejemplo, tenemos esta red puede ser por el consumo de parte de los familiares, la disponibilidad de la droga que esté en el mercado, el libre acceso que se tenga a ella, la presión de amigos, puede ser que se busque una felicidad, que se tenga depresión y se busquen herramientas para poder combatirla. Actualmente están saliendo muchos estudios para combatir algún tipo de enfermedad mental o algún trastorno psicológico y van encaminados al uso de sustancias. Habrá que valorar, digo, esto está en estudio, ¿no? Ni siquiera ya hay una respuesta certera que indique o fija que indique que sí son buenas las sustancias para tratar algún tipo de enfermedad mental.
Está en estudio y habrá que valorar también cuál es la ganancia pérdida que se puede tener hacia el consumo o el acercamiento de esta sustancia. Hay un distanciamiento también afectivo en la familia, en los amigos o en la pareja, se llega a dar la curiosidad y por eso se acerca a, para mejorar el rendimiento, como ya lo habíamos mencionado, para la desinhibición sexual y no solo para la desinhibición sexual, sino para el comportamiento social en general para, por aceptación de uno, para que a alguien, ¿no? Al consumidor lo acepten en determinado grupo, para bajar de peso, porque se tienen problemas escolares, y por el consumo de otras drogas, que era lo que ya les mencionaba. Ah, pues entonces ya me dejó de hacer el cristal, pues entonces voy a buscar ahora la heroína. Ya no me funciona, ya me aburrió y entonces se busca otro tipo de sustancia. ¿Qué conlleva el mantenimiento en el consumo de las metanfetaminas? Por una depresión, y es constante que van a estar buscando. Yo estoy depresiva, entonces voy a buscar la metanfetamina para poder elevar mis niveles de euforia, pero a la vez viene la bajadita, ¿no? Y entonces vuelvo a tener un sentimiento de tristeza, como ya lo habíamos mencionado. Entonces es un círculo vicioso por buscar la felicidad constante o estos estímulos que no se tienen al alcance y que se cree que con este tipo de sustancia puedan existir. Buscar el valor, el poder, porque pues uno al desinhibirse se siente más grande que los demás. Entonces, estamos hablando de una persona que pudiese tener baja autoestima y busca este medio para poder reforzar aquellas conductas que no posee. Rendir más y en varias áreas, como puede ser lo sexual, lo laboral, lo recreativo, lo escolar, etcétera, para una desinhibición sexual y para bajar de peso. ¿Cómo vamos a detectar nosotros si consumen metanfetaminas? Bueno, recordemos que tenemos dos papeles y un tercero que hace la combinación de estas figuras primarias. Estamos hablando del padre y de la madre o los cuidadores. En el padre es quien va a representar este mundo externo, quien explica las razones, hace conocer el mundo, transmite la ley moral. Se ve, o para algunos especialistas, a diferencia de la madre, se dice que el padre no debe ganarse el afecto y el respeto del hijo por el contacto físico, sino que él lo gana a través de la palabra y de la razón. Por el otro lado, el papel de la madre representa el valor de la ternura, el amor, y el padre es la ley, la autoridad, la distancia, ¿no? El rol paterno está dado por la naturaleza masculina, que resulta más importante en esta etapa de afirmación de la identidad del niño y también de la niña, pues son quienes van a proveer la seguridad a ambos, al niño o a la niña. En este sentido, la niña con el padre y el niño con la madre van a establecer una dimensión sexual importante para la formación y el crecimiento de los hijos. La madre no puede asumir este rol sola, pero sí puede tener mucha disposición, pero aunque la tenga, el rol del padre es instituible para una buena crianza, pues aunque en muchas ocasiones tenga este esfuerzo por involucrarse y abarcar cualquier tipo de aspecto, genéticamente, físicamente y psicológicamente se posee otro tipo de comportamiento que distingue al género femenino y al género masculino, padre y madre, y estos son los que le van a proporcionar en especial al hijo alguna de las características que éste necesita para su crecimiento o su desarrollo. Legalmente, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y aquí es donde entra el papel de la familia, puesto que es de las instituciones más complejas y más ricas de observar y de vivir. Aquí se van a experimentar pensamientos y sentimientos intensos y opuestos que un ser humano pueda tener. Por ejemplo, en una familia vamos a de pronto tener sentimientos de amor, odio, felicidad, desdicha, alegría, tristeza, ira, serenidad y algunos otros.
y cada uno tiene una función específica, única e insustituible. Y en esto van a formar la esencia de un todo, quienes se van a formar y conformar de parte armónica con el rol de los demás, se van a complementar. Sin embargo, esto no está expuesto o no está en duda que puedan presentar críticas, crisis y permanentes cuestionamientos que muchas veces lo llevan a la distorsión de lo que realmente es. Es importante que nosotros también detectemos los síntomas de la drogadicción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero hay que ser realmente observadores clínicos. A esto me refiero, dejar un poco de lado la emoción y los sentimientos que pudiesen estar implicados. Por ejemplo, es que mi hijo está un poco triste, pero es que no pasó su examen de matemáticas, terminó con la novia, se le murió el perrito, está pasando por una situación crítica, etc., etc., nos estamos rigiendo bajo un escenario emocional y no estamos observando de manera clínica realmente a nuestro hijo. Si lo hacemos así, es muy difícil que nosotros detectemos algún tipo de comportamiento extraño o algún síntoma de drogadicción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con este ojo clínico. Vamos a notar cambios en el comportamiento. Habitualmente nosotros sabemos cómo es que nuestro hijo puede reaccionar, cuál es su rutina, cuáles son sus hábitos, cuáles son las actividades que realiza. Y si de pronto esto cambia, bueno, nos está indicando que hay algo en su vida que no está, no va de la misma manera en la que lo había sido anteriormente. Señales derivadas de reacciones del sistema nervioso. Bueno, y en el cambio del comportamiento es importante que nosotros notemos que hay agresividad. Eh, Puede haber mucha confrontación con los padres también, un descuido personal, dificultad para levantarse en la mañana como anteriormente lo hacía o para hacer cualquier otro tipo de actividad que implique el desenvolvimiento o la actividad misma, que rompe con algunas amistades antiguas y quiere cambiar estas amistades, ¿no? Que de pronto de la noche a la mañana tenía amigos de 10 años, rompe con esta amistad y ya está interesado o interesada en hacer nuevas amistades con alguien que tiene apenas, que es nuevo en su vida, ¿no? Problemas de comportamientos en la escuela, por ejemplo, que no asiste a clase, que se pelea con ellos, que hay faltas de respeto. No puede establecer una conversación normal con los padres ante el miedo que se le descubra su nuevo hábito y entonces, ¿qué hago? Me empiezo a alejar, ¿no? Eh, Esta necesidad por consumir la droga, lo que empieza a salirse de forma misteriosa en horarios que no son accesibles ni que son habituales, hay un misterio o que en muchas ocasiones simplemente se escapa. En el robo de objetos, por ejemplo, cuando se inicia el consumo de sustancias, muchas veces no se tiene el acceso monetario. Entonces, ¿qué hago? Pues quito algo de mi casita, lo vendo y entonces puedo seguir consumiendo. Eh, Tenemos también las señales derivadas de reacciones del sistema nervioso central. Ahora sí, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a tener mayor actividad física, las pupilas se van a dilatar y aquí es importante que nosotros estemos observando constantemente los ojos de nuestros hijos, ¿no? Temblores de leves a fuertes, van a presentar convulsión, ansiedad, agitación, agresividad, insomnio, la pérdida de peso y la pérdida del apetito. Aquí es importante. Elevación peligrosa de la temperatura corporal, que siempre tengan la temperatura alta y esto los puede conllevar a un golpe de calor que puede conllevar también una convulsión y que esto puede ser mortal. Puede haber también un derrame cerebral por la presión alta, que está sostenida y que es crónica. Y señales derivadas de efectos en el sistema cardiovascular. ¿Esto a qué nos referimos? Aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y que haya alguna arritmia. Algunos efectos psicológicos. Vamos a encontrar a la euforia, un comportamiento violento, la disminución de la concentración mental, la desorientación y confusión, la ansiedad.
podemos identificar algunos síntomas psicóticos de tipo esquizofrenia, como puede ser la paranoia, alucinaciones visuales o auditivas, como ya lo habíamos mencionado, o de sensopercepción, patrones repetitivos de conductas, ya sea como de pronto estar sentado, luego pararse una silla, después sentarse rápidamente, de pronto abrazarse o estrujar alguna extremidad con la otra, ¿no? Con alguna otra parte de su cuerpo. Pueden experimentar también psicosis, que son delirios paranoides que dan lugar a la agresión. Puede haber en esta misma psicosis un homicidio o suicidio, puesto que no se tiene el contacto con la realidad de lo que realmente está pasando. Puede haber algún otro efecto general, como lo pueden ser algún desorden respiratorio, mareos, dificultad para hablar, piel reseca, puede haber un rechinado de dientes, enfermedades dentales y de encías. En tan solo 4 años del consumo intenso se pueden perder los dientes, quedando reducidos a una masa suave. ¿Por qué? Por todo este rechinamiento que puede estar existiendo. Puede presentarse el acné, un adormecimiento, transpiración profunda. Eh, Hay efectos inmediatos o los efectos a corto plazo, que es el aumento de la atención y reducción de fatiga, el aumento de la actividad física, la disminución del apetito y del sueño, que ya lo mencionábamos anteriormente, la euforia o rush, que le llaman, aumento de la frecuencia respiratoria, latidos cardíacos rápidos o irregulares. Y aquí hay unos efectos a largo plazo que también son importantes que mencionemos. Uno es la adicción misma y el engancharse con este tipo de sustancia. Puede incluir la psicosis, la paranoia que pueden estar persistiendo y estas alucinaciones, pese a que ya no se esté consumiendo en el momento, quedan permanentes. Entonces, pueden las personas escuchar voces, ver cosas, ver objetos, ver personas, ver entes, y esto como parte de la psicosis. Cambios de la estructura y la función del cerebro, puesto que ya no pueden pensar de una manera regular o promedio o normalmente como lo venían haciendo. La estructura del cerebro también se ve modificada. Imaginen que nuestro cerebro es como una uva toda verdecita cuando nosotros nacemos, ¿no? Pero conforme nosotros vamos, en este caso, digo, hay distintos hábitos que pueden estar propiciando la decadencia de este órgano, ¿no? Cerebral. Pero ahorita, hablando de la adicción, si nosotros estamos consumiendo esta sustancia, nuestra uvita, nuestro órgano cerebral, se va haciendo como una ciruela pasa. Entonces, la agüita que tenía anteriormente ya no la va a tener. Esa vitalidad, ese color, esa apariencia bonita, ¿no? Ya no la va a poseer. Puede haber pérdida de memoria y eso es muy probable y eso es muy frecuente, no solo en este tipo de sustancia, sino de todas las sustancias en general, pues están obstruyendo la capacidad y la actividad cerebral. Hay un comportamiento agresivo o violento y este no solamente se queda mientras esté consumiendo, sino estos a largo plazo ya son, aunque no se consuma, claro, se incrementa cuando se consume, pero ya están presentes también en todo momento, puesto que la parte del cerebro, la parte frontal que se mencionó, se ve, eh, se ve implicada en el deterioro. ¿Y esto a qué nos ayuda esta parte prefrontal, ¿no? O frontal que tenemos justamente atrás de la frente? Pues al juicio, al razonamiento, a la toma de decisiones. Y si yo le quito o le borro algo de esa esfera que yo tengo en el cerebro, pues entonces yo voy a tener un comportamiento agresivo, violento, puesto que no estoy midiendo las consecuencias ni estoy tratando de resolver absolutamente nada. Y bueno, también se llegan a dar trastornos emocionales, puesto que no se sabe identificar qué es lo que se está sintiendo, ni se puede resolver. Y como todo se está sintiendo de una manera muy súbita, es un descontrol total. Imagínense que nuestro cerebro es una máquina en la que está recibiendo estímulos y los está digiriendo y los está procesando de una manera normal.
Pero si de pronto yo le meto muchísimos estímulos, le aviento un montón de actividades, actitudes, sensaciones, va a estar trabajando a 1000 por hora, de modo que no va a poder procesar esta información de manera adecuada. Y es por eso que van a existir entonces estos conflictos emocionales o estos trastornos emocionales, ya como un trastorno, puesto que va a perdurar durante mucho tiempo. Van a existir grandes problemas dentales y la pérdida de peso, que esta va a ser muy difícil de recuperar, sobre todo cuando son los efectos a largo plazo. No quiere decir que sean imposibles, pero sí van a costar muchísimo cuidado, de muchísima atención por especialistas y en algunos casos, dependiendo qué tan grave o qué tan avanzada esté la enfermedad, puede que ya no haya una vuelta atrás. Ahí estos comportamientos o estos cambios físicos, tanto emocionales, pueden ser irreversibles. Finalmente, bueno, ya para ir cerrando un poquito, tenemos algunas recomendaciones para ustedes como familiares. Es evitar el consumo de drogas en el hogar, porque nosotros debemos de trabajar con el ejemplo, debemos de evitar consumir, porque si mi hijo lo tengo internado o mi hija la tengo internada porque consume alcohol, pero yo también consumo alcohol, pero yo trabajo, ¿no? Pero yo mantengo una familia, no, aquí no hay esa situación. Ajá. Probablemente el que tenemos internado ahorita también pueda mantener una familia, pero no va a quitar que también tenga una adicción al alcohol. Entonces, estas cuestiones son solamente una justificación de algo que se está llevando de manera habitual y que ni siquiera estamos reconociendo. Entonces, como familia, es evitar el consumo de drogas, apoyar en los periodos de transición que nuestros hijos puedan enfrentar, ya sea cambio de escuela, cambio de amistades, porque hubo alguna implicación ahí, cambio de residencia, cambio de estudios también, cambios físicos, cambios mentales, todas estas esferas que estamos en constante cambio por ser seres humanos y sobre todo ellos que están en diferentes periodos de su vida, tenemos que apoyar y tenemos que estar acompañando. Debemos de informarnos sobre todas las sustancias de uso común, puesto que no nada más es, creo que mi hijo consume marihuana, entonces ya yo tengo que saber todo acerca de la marihuana y punto. No. El cannabis no es la única sustancia. Como lo mencionaba, puede ser el detonante o el precursor de otro tipo de sustancia. Entonces, ojo acá. Mantener una comunicación abierta, evitar sermonear. Si nosotros estamos constantemente regañando, constantemente castigando, nuestro hijo no se va a acercar con nosotros para una adecuada comunicación, puesto que, ¿para qué le digo a mi mamá si ya sé que me va a regañar? Pero ¿para qué le digo a mi papá si ya sé que me va a castigar? ¿No? Entonces, evitemos eso, busquemos una comunicación abierta, una comunicación responsable, una comunicación asertiva. No debemos menospreciar los cambios en la apariencia física o en la forma de vestir de nuestros familiares. Debemos estar atentos a los cambios de amistades o aislamientos que puedan presentar. Debemos poner atención en los descuidos de la higiene, en la disminución de las actividades, también las debemos de observar. Si ve que se denota ansiedad al fin de semana, debemos de estar alerta, puesto que probablemente esté esperando el fin de semana para estar solo, para estar algunas horas, pues tal vez en la fiesta, ¿no? Y esto que va a implicar, pues seguramente el consumo de lo mismo. Y si ve que denota ansiedad al fin de semana, ok, debemos estar alertas. Debemos vigilar también que el hijo esté viendo contenido a altas horas de la noche fuera de lo habitual, puesto que lo que mencionábamos hace un ratito era que muchas de estas sustancias son utilizadas para poder sentir más la música, para poder sentir más los colores vivos. Entonces, en esta cuestión nosotros debemos de estar alertas por si está viendo algún tipo de contenido o inclusive nada más lo está ocupando para estar despierto y esté consumiendo mientras nosotros estamos en reposo. Debemos estar alerta a detectar artefactos raros. ¿A qué me refiero con esto?
cucharas donde no tiene que haber cucharas, ¿no? Porque así es como se quema la sustancia, se quema el cristal. Jeringas que no tendrían por qué estar ahí, ¿no? Encendedores cuando sabemos que tal vez no fuma, pero lo tienen ahí presentes, velas, todas estas cuestiones que de pronto estén fuera de lugar y que nosotros encontremos como que no son pertenecientes a donde a donde tienen que estar. Y sobre todo es bien importante que no se enfrenten a un joven que está intoxicado. Debemos de esperar a que esté sobrio para hablar con él, explicar las sospechas con calma y objetividad y sobre todo se debe de buscar ayuda de los miembros de la familia para respaldar sus observaciones, porque muchas veces se llega a dar como la confrontación. No, mamá, tú nunca me has querido, por eso siempre lo dices, ¿no? Ay, papá, tú siempre me estás observando. Ay, papá, es que contigo a ti nadie te tengo satisfecho. Entonces, tendremos que buscar otro miembro de la familia que diga, a ver, no, si yo he notado estas conductas acerca de ti, ¿no? Para que respalde esta información que nosotros estamos dando. Eh, debemos de solicitar ayuda de los expertos en adicciones, puesto que aquí es donde entramos como psicólogos, como psiquiatras, como médicos, como enfermeros, como consejeros, porque sabemos cuáles son las reacciones que puede presentar a nivel orgánico, a nivel psicológico, a nivel físico, y todos estos cambios van a estar involucrados, sobre todo porque si nosotros como familia tratamos de estar constantemente como apoyándolo y no quiere decir que sea algo malo, por supuesto que no, pero nos vamos a diferenciar de la ayuda de un profesional, puesto que el profesional lo vamos a ver de manera objetiva, de manera neutral. No lo vamos a ver desde la emoción como lo mencionábamos anteriormente, lo vamos a ver desde un ojo clínico, realmente lo que está pasando y cuáles son las condiciones bajo las que se encuentra no solo el usuario, sino la familia también. Y no esperar a que el hijo solucione solo su adicción. Eh, si está consumiendo drogas y se echa la culpa, no se eche usted la culpa, ni pierde el tiempo esperando que el problema se solucione por sí solo, puesto que en muchas ocasiones no sucede. Y es raro, en realidad, que esto ocurra. Una adicción ya es algo que el cuerpo te lo pide para su desarrollo mismo. Y ya no solo el cuerpo para su desarrollo y su andar, sino el propio cerebro te lo está demandando, pues es un comportamiento al que ha estado regulado y que le ha caído bien y que le ha ayudado a dirigirse de cierta manera en diferentes esferas de la vida. Entonces, esto es una adicción que lo encuentra el cuerpo y la mente bueno para él mismo. Entonces, cuando nosotros, ¿qué pasa cuando estamos en algún error y no sabemos que nos estamos equivocando, no sabemos admitirlo? Lo seguimos haciendo. Entonces, imaginen que la adicción es justo así. Está constantemente presente, no se reconoce y se sigue llevando a la misma práctica. Hay, bueno, el tratamiento adecuado para este tipo de, para las adicciones es las intervenciones médicas, psiquiátricas y psicológicas. En algunos casos estas pueden ser más especializadas y en algunos casos de violencia se requiere la asistencia de trabajo social, internistas, dependiendo si se tuvo una sobredosis, si hubo alguna consecuencia a causa de estar en la calle, en el medio, en el consumo, y hubieron más partes del cuerpo tal vez implicadas, más órganos implicados en el consumo de sustancias, como puede ser el hígado, como puede ser algún riñón, como puede ser el corazón, como lo mencionábamos anteriormente, que puede causar infartos, los pulmones, y sobre todo también pues las enfermeras que están ahí atentos a su comportamiento médico y físico. Tenemos tres partes en este tratamiento. El primero es la desintoxicación, que es esta parte de la intoxicación aguda, en donde puede haber una sobredosis, una agitación, pueden existir problemas de violencia. Y tenemos la parte de la abstinencia, en donde ya no se tiene más bien esta sustancia en el cuerpo, pero es como un golpe que se le da al cuerpo para el cual él ya estuvo acostumbrado y de repente no lo tiene y se encuentra vulnerable. Hay un desplome y un deseo por consumir nuevamente y este deseo puede llevar a la desesperación, a la violencia, a la amenaza y muchas otras cosas de desesperanza.
Existe la dependencia, que es esta, que nosotros vamos a tener que hacerlo con la estabilización. Esta estabilización puede ser tanto médica como de acompañamiento psicoterapéutico. Y establecer una prevención de recaídas también. ¿Qué hacer en caso de que, ¿no? ¿Cómo podemos evitar? ¿Cuáles son nuestras redes de apoyo? Y eso va de mano de la rehabilitación. También establecer grupos de ayuda mutua, el empleo, la educación, el seguimiento y el monitoreo de esta misma rehabilitación. No solamente es porque de pronto se piensa que se trabaja una enfermedad o se tiene esta, esta o sea, ya ingresó un usuario a una clínica de rehabilitación y va a salir como nuevo, ¿no? Es un trabajo constante. No nada más es eso, es realmente encontrar estas redes de apoyo, prevenir una recaída, el estar en el respaldo de un grupo de ayuda mutua, AA, NA, la familia también que estén en codependientes. Estas partes ayudan a la familia y ayudan también al individuo. Ojo, porque el usuario no es el único que sufre, la familia también lo hace. Y en este sentido, todos deben de estar tratados de manera por igual. ¿Qué pasa si a lo mejor, suponiendo, el usuario tenía problemas familiares y veía que la familia consumía constantemente, entonces al que metieron a la familia, porque pues es que está muy chiquito, es que no sabe lo que está haciendo, y vamos y lo metemos a una clínica de rehabilitación, ¿no? Pero de pronto él sale con muchas herramientas, sale en esta parte de querer el iniciar y mantener su recuperación y su rehabilitación, pero regresa a la misma esfera donde la familia sigue consumiendo, donde hay problemas económicos, familiares, de violencia. Es un círculo vicioso el que se sigue repitiendo. Entonces, es aquí cuando la familia y el usuario también tienen que estar en constante mantenimiento hacia el tratamiento de una rehabilitación. Y bueno, eso sería todo el tema acerca de las metanfetaminas. Abrimos el espacio por si hay preguntas, comentarios. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? En la rehabilitación, ¿qué tiempo se lleva cada periodo? Bueno, ese periodo depende mucho también del tipo de programa o de plan que se maneje para el propio usuario. Nosotros en nuestra clínica estamos manejando un periodo de 33 días, ¿correcto, Ricardo? 35 días 35 días. en la mayoría de los casos, dependiendo también del tipo de sustancia y la aceptación del tratamiento. Pero eso sería en el periodo de desintoxicación y los demás periodos. Entiendo que la pregunta va hacia cuál es el periodo ideal o el tiempo ideal para que una persona se rehabilite. Así es. Ok, esto depende mucho del tipo de sustancia, depende también del organismo. Con el tipo de sustancia hacemos referencia, depende qué tanto daño causó, porque hay muchos pacientes que ingresan a la clínica y entran en un estado psicótico. Ellos tienen que bajar estos niveles y nosotros, claro, les ayudamos con psicoterapia, con el acompañamiento, con la vigilancia, con la cuestión médica también, para que ellos bajen este estado de psicosis y puedan estar en la misma realidad que en la que estamos nosotros. Entonces dejen de un lado esos pensamientos que son persecutorios, esas alucinaciones visuales o auditivas, y en este sentido solamente es conforme nosotros vamos a ir avanzando. No hay un periodo estricto, puesto que cada organismo funciona de manera distinta y no se consumió ni en la misma cantidad ni la misma sustancia para todos.
Depende mucho también de la valoración diagnóstica que se le dé cuando ingresa, y no solo cuando ingresa, sino también bajo la estancia y el desenvolvimiento que llegue a tener su organismo cuando está en la clínica. Es por eso que no hay una fecha estricta para poder decir va a estar rehabilitado a tanto tiempo. Que recordemos, lo que se mencionaba ahorita justamente era este sentido de rehabilitación no va solo encaminado a estar en un internamiento, sino que la rehabilitación es constante, también es fuera del internamiento. Nosotros fundamos las bases, fundamos las herramientas, pero también es cuestión del familiar, cuestión del usuario, el permanecer bajo este mismo seguimiento del tratamiento, que dura años, ¿eh? Esto sí, ya fuera de la clínica dura años, es una enfermedad para toda la vida, porque en algún momento puede existir una recaída también, y la recaída puede venir dentro de 30 años, 40 años, entonces es un tratamiento para toda la vida en el que se tenga que tener un acompañamiento terapéutico y un grupo de ayuda mutua. Y en el caso de requerirse un acompañamiento médico, dependiendo qué tan avanzada está la enfermedad. No sé si con esto quedó resuelta la duda. Sí, sí, gracias. Oiga, pero ahí en la clínica, cuando se interna un paciente, ¿cómo sabemos el daño que sufrió en riñón o en el hígado? ¿Ustedes nos dan el diagnóstico? Así es, mire, cuando ingresan a la clínica, una de las cosas que se hacen al día siguiente, en la mayoría de los casos, es un check-up, ¿no? Y ahí ya la doctora, que es la doctora Magda, checa estos resultados del laboratorio, y si hay alguna afectación, se les informa a ustedes, ¿no? En la mayoría de los casos, o lo principal que pudiera llegar a suceder en algún paciente con adicción, es riñón, páncreas, hígado. Es como que lo que pudiera, es como lo más común. Ajá. En general, casi la mayoría traen como triglicéridos y colesterol elevado, ajá, pero no llega a una afectación en riñón o en este tipo de cosas. En algunos consumidores de cocaína o piedra, cristal, cuando es inhalado principalmente, pues llegan a tener algún tipo de afectación en la nariz y en las vías respiratorias. Pero todo eso se hace al ingresar, ajá, y eso la responsable y la encargada es la doctora Magda. Si hay alguna afectación, nosotros les avisamos. Ok, gracias. En algunos casos, la doctora sugiere hacer algún otro tipo de estudio y también les avisamos a ustedes, como un ultrasonido o algo así. Solo cuando es necesario. Gracias. Psicóloga, otra pregunta. Cuando inician en este andar de las drogas, ¿sí importa el tiempo que la consumieron para el daño o no importa? O sea, puede ser, no sé, 6 meses, un año, puede ser igual un año, 5 años que 6 meses. Esto varía mucho. Justamente por eso les comentaba, puede ser que consumió en una ocasión, pero fueron a tan grandes cantidades que hubo mucho daño o mucha afectación. Pero puede ser también que se consumió durante un año, a lo mejor en 3 ocasiones nada más, y el daño puede ser inclusive también, puede estar implícito, porque depende de qué se consumió, depende de la sustancia que se consumió. Hablábamos también de la calidad de la sustancia, que muchas veces se suele mezclar con algunas otras, simplemente con comprar una sustancia, y utilizan de relleno otro tipo de sustancias. Veneno para ratas, insecticidas, solamente para rellenar un comprimido. Entonces, esto también puede ser que deteriore al organismo, y realmente ahí nadie va a saber qué es lo que se está comprando, qué es lo que se está consumiendo, ¿no? Porque simplemente lo venden, ¿no? Y no se le pregunta, ¿le pusiste insecticida? Pues no, ¿no? Solamente el consumidor se ocupa
de consumirlo. Entonces, en este sentido, no hay un tiempo en el que se diga, ok, estuvo consumiendo por 10 años, pero está bien. Bueno, probablemente ahorita se considere como que está aparentemente bien, pero los estragos van a venir más adelante. A pesar de que a lo mejor ya no se consumió nunca más, pero durante 10 años tuvo un consumo. Y esto puede ser afectado a nivel orgánico. Una persona que es funcional, pero de pronto presenta problemas en el habla y consumió durante tal vez mucho tiempo o en algún momento de su vida, en su adolescencia, y de pronto lo pausó. Y en su vida adulta presenta alguna fascia motora, probablemente una implicación del lenguaje, ¿no? Una fascia en el lenguaje. Y esta cuestión en el que ya no se pueda desarrollar de una manera, desarrollar de una manera como lo venía haciendo normalmente, tiene mucho que ver con la historia personal. El que haya consumido anteriormente, el que haya estado desvelado, el que haya estado sometido bajo estrés. Hay muchas cuestiones que también están ahí implícitas. Realmente, bueno, quisiera que todos nos preguntáramos, ¿no? Si alguno de nosotros llevamos hábitos adecuados del comer, del dormir, del estrés, de nuestras actividades, porque en ese sentido entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos para un futuro, pero si tenemos esas cuestiones que están alteradas y aparte le sumamos el consumo de algún tipo de sustancia, pues entonces esto incrementa que yo presente una dificultad o una alteración en mi órgano más vital. Bueno, uno de los órganos más vitales, ¿no? Entonces, el tiempo realmente aquí es muy relativo, tanto se puede ver repercutido de manera inmediata y de manera súbita, tanto puede ser un tiempo después, tanto puede ser no nada más esa sustancia, sino la combinación de ambas sustancias o de 3 sustancias, ¿no? O estos hábitos que ya se mencionaron anteriormente. Entonces, no hay como, bueno, es que nada más lo consumió una vez. Bueno, con esa vez pudo haber tenido suficiente para que realmente llegue a haber una alteración profunda o grave. Es que pues sí, lo consumió durante 5 años, pero ya no lo hace. Ya es una persona que lleva sus hábitos de manera regular, que trabaja, que se duerme, despierta, todo lo hace perfecto, ¿no? Bueno, probablemente ahorita sí, ¿no? Pero en algún momento estas consecuencias se pueden ver percibidas, ¿no? Se pueden percibir. Gracias, doctora. Gracias a usted. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Familias, hablen. No puedo creer que no haya dudas. O compártanos algo de su experiencia, o no sé. No, creo que fue muy clara, muy concisa y sí, sí, perfectamente, Ricardo. Gaby, ¿le hicieron mucho, le hizo muchos clics o le dio algo de sentido a lo que usted pudiera como haber conocido? Por mi parte, sí. Sí, fueron muchos. ¿Alguien que tenga alguna duda? Si no, para ir cerrando. Sí, yo tengo una duda. Gracias, a ver, ¿cuál? Todavía no me queda claro, bueno, aunque lo explicó bien la psicóloga, pero todavía no me queda claro si anfetaminas y metanfetaminas entonces es lo mismo. ¿Los ácidos entran también dentro de eso? No, los ácidos no entrarían dentro de esto mismo.
Eh, las, están las anfetaminas y de ahí vinieron saliendo diferentes sustancias. Las metanfetaminas es la síntesis de esta sustancia que se tomó para crear lo que se llama el éxtasis, lo que se llama la tacha, el ice, ¿no? Entonces es una parte de, pero no es exactamente en su compuesto. Digamos que tienen diferentes compuestos químicos y uno de esos es donde entra la metanfetamina que está sintetizado para crear esta droga. Ok. Pero, por ejemplo, los medicamentos que mencionó también pues, entran dentro de esas, los medicamentos que sí están legalmente a venta, sí entran también dentro de esas metanfetaminas. Correcto, correcto. Sin embargo, estos sí están regulados porque para su venta, que es de manera, digamos, comercial o responsable o profesional, tienen que estar regulados para saber en qué cantidad, en qué dosis y sobre todo para que la sustancia sea pura para que llegue a su fin correcto. Lo que sucede aquí con las metanfetaminas, que son las sustancias estas ilegales, ¿no? El cristal, por ejemplo, lo que se hace es que se le agregan diferentes sustancias y se le combina de todo para que puedan tener ese efecto deseado, ¿no? Pero no está ni siquiera controlado. Entonces no está regulado por nadie. Simplemente es como prepararlo en la cocina de la casa de alguien y venderlo, ¿no? No se sabe Claro. ni qué se le puso, ni cuánto se le puso, ni de qué calidad, absolutamente nada. Claro. Y cuando están ellos, la gente, bueno, quien lo consume y están en etapas psicotizadas o violentas, como familiares nosotros, bueno, yo lo que he escuchado es que lo mejor es no enfrentarlos porque alimentamos su idea psicotizada y lo mejor es que entre en el tratamiento porque obviamente nosotros no sabemos como familiares sobrellevar esos asuntos tan agudos del comportamiento de ellos cuando están consumiendo. ¿Es así? Por supuesto. Aunque esté muy, muy alucinado, por decirlo así, o muy violento. Ajá. Aquí lo primero que es muy importante es ponerse en resguardo uno mismo, puesto que ellos, bueno, y tratar de cuidar que no haya nada alrededor, punzocortante sobre todo, o algún riesgo que pudiese estar involucrado para que la persona lo utilice, ¿no? Como artículo tal vez, ¿no? Entonces, Sí. en esta cuestión es ponerse bajo resguardo, asegurar la zona, ¿no? Por así decirlo, y no confrontarlos, puesto que ellos, toda la energía que tienen y que la sustancia les propició, es como si tuvieran un potencial enorme de fuerza, de actividad, de pensamiento, porque estos niveles del cerebro están muy altos. Entonces, no va a ser la misma fuerza que se tenga el hijo o la hija normalmente a que cuando esté bajo la influencia de las metanfetaminas. Entonces, en este sentido, ellos pueden explotar de una manera iracunda. Entonces, sí, no es la confrontación la manera en la que se tiene que hacer, sobre todo porque también en nuestra desesperación podemos actuar de una manera que no sea responsable, ¿no? Entonces Sí. podemos acercarnos de más, podemos acercarnos con una emoción, podemos tratar de nuestra desesperación, no sé, hasta actuar de una forma contraria a lo que nosotros estamos pensando o pudiésemos actuar. Entonces esto va a sumarle más bien más al comportamiento que en ese momento está presentando el usuario. Bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo quisiera agregar algo aquí, Lucero. No sé si yo entendí bien o algo así, pero creo que de todas maneras no está de más el comentario. Los medicamentos que están como regulados, eso no quiere decir que no crean una adicción o crean algún efecto secundario en el paciente. Nosotros hemos tenido ya varios pacientes que justamente están con un tratamiento de medicamentos que contienen metanfetamina y entonces les empieza a generar este tipo de dependencia. Ajá. Y también llegan a estar
llegan a entrar en cuadros psicóticos. Ajá. Entonces, hoy en día, la verdad es de que ya la psiquiatría está como muy, muy al pendiente y muy preocupada en este sentido, y ha habido como, digo, no todo, no, aún todavía no todos los psiquiatras, pero ya una gran parte están como muy preocupados y comprometidos y están dejando de recetar este tipo de medicamentos, ¿no? Ahorita se me vino a la mente uno que contiene metanfetamina y aparte benzodiazepina, que genera un daño muy grande física y mentalmente, ¿no? Porque irrita el lóbulo frontal, y ese es el Redotex. No sé si alguna de ustedes lo ha escuchado. Entonces, estos medicamentos son principalmente, bueno, son indicados para el sobrepeso, y es como que bien fácil conseguirlos, y en las adolescentes o en las jóvenes como de hasta como unos 30 años lo consumen demasiado y empieza a tener muchos efectos, ¿no? Y son medicamentos que están regulados y que están hechos por un laboratorio que está certificado y todo, pero eso no quiere decir que por eso no hacen daño. Ajá. Entonces, para que se tenga como clara esta parte. Ajá. Sí, y qué bueno que mencionas esto, Ricardo, porque si bien el uso médico de las metanfetaminas está regulado, ¿no? Y está comprobado que causa menor adicción, pero solamente hablamos de una menor adicción, no hablamos de que no causa adicción, ¿no? No hablamos de la ausencia, solamente estamos diciendo que causa menos que lo que pudiese ser el éxtasis o el cristal, ¿no? Entonces, es importante que lo que tú mencionas, y es por eso que nosotros hemos visto tanto cambio de medicamento en un tratamiento médico, porque no siempre el organismo llega a reaccionar de una buena manera con el medicamento que se le dé, y es por eso que se hace un reajuste constantemente, justamente por esta parte, ¿no? Porque él no lo está recibiendo bien. Hay inclusive algunas localidades que restringen este uso, y hay algunos médicos que no recomiendan el uso justamente de metanfetaminas por todo lo que puede propiciar y por todo el desgaste que puede provocar también. Y sobre todo, justo por lo que mencionas, ¿no? Sigue estando en algunas vías al alcance de, aunque tiene que haber una indicación médica, el ir a la farmacia, y que está como regulado y que probablemente solamente pueda estar disponible con una receta médica. Hay muchas maneras de conseguirlos, y hay muchas otras cuestiones en las que también son, pues se venden, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no cause justamente lo que tú mencionas, ¿no? Un daño. A ver, mira, aquí hay una pregunta en el chat. Dice Lupita, ¿hay síntomas característicos de este tipo de droga que las distingan de otro tipo de drogas? Mencionábamos que, por ejemplo, entre el éxtasis y entre la tacha y entre el cristal, si bien el cristal no tenía algún comportamiento violento, la tacha sí lo tenía, pero muchas eran compatibles No, al en revés, algunos ¿no? otro tipo de cuestiones. ¿Lo dije mal? ¿Lo dije al revés? Creo que sí. Sí, la tacha es como que más peace and love, y el Ajá. cristal te genera muchísima más agresividad. Sí, gracias. Ajá. Entonces, en este sentido, nosotros podemos diferenciarlo por ese comportamiento, pero es importante que aquí nosotros identifiquemos que este comportamiento muchas veces no lo notamos. Probablemente no son violentos en casa, pero lo son de manera externa. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de estar muy alertas, porque probablemente ese mínimo detalle lo estamos pasando desapercibido, ¿no? Entonces, sí hay características que van a distinguir estas dos sustancias, ¿no? Dentro de muchas otras sustancias también. Pero entramos ya en una clasificación completa de drogas, ¿no? Por ejemplo, la marihuana suele ser una droga depresiva. Sin embargo, cierto tipo de componente del cannabis eleva y provoca una euforia. Entonces, ahí ya hay una clasificación impresionante de todo tipo de sustancias
que esto tendría que ser examinado ya más a detalle, porque sí hay características que profundizan. Sin embargo, todas comparten al final del día algo en común, que es la adicción, que es el cambio de relaciones, que es la ausencia, que es el cambio de hábitos, que es el deterioro cognitivo, memoria, habla, actividades motrices. Y entonces ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de que realmente algo está pasando. ¿Sí quedó resuelto? Sí. Bueno, yo quería agregar algo. Sí. Mencionabas como las posibles causas o algo así del consumo, ¿no? Creo que aquí es bien importante también comentarles, familia, que lamentablemente la tacha como que está como que ya pasó de moda, casi ya no se consume mucho. O sea, no quiere decir que no se consuma, ¿verdad? Ahorita lamentablemente lo que sí está como muy fuerte es el cristal. Ajá. Y una de las principales razones por los que los adolescentes y jóvenes están llegando al consumo de cristal es también esta parte de lo sexual. Ajá. Porque se tiene la idea de que con eso se potencializa, ¿sí? Y que se potencializa en todos los sentidos, en la sensibilización. ¿Cómo se dice, Lucero? Sensibilización, Ándale, ajá. sensibilidad. Sí, y que duran más, y que wow, y que no sé qué, ¿no? Entonces, ahorita lamentablemente es donde es uno de los principales motivos por los que se llega al consumo de cristal. Y como bien comentaba Lucero, aquí la situación es de que también se está aumentando muchísimo el consumo de cristal inyectado. Ajá, porque esto implica que no deje de cierta manera como rastros, ¿no? No hay focos, no hay pipas, no hay humo, no hay pues no hay este tipo de cosas que la familia pudiera encontrar en determinado momento en los cuartos, ¿no? El cristal no es muy común que se inhale porque duele muchísimo, ¿no? O sea, te daña mucho la nariz y o sea, no es como algo que se haga comúnmente. Son muy pocos los pacientes que llegan a inhalar cristal porque lastima demasiado, ¿no? Y acuérdese que somos adictos y no tontos, ¿no? Entonces no queremos que algo nos lastime, ¿no? Pero se está potencializando mucho el consumo de cristal en inyección, ¿sí? Entonces también para que es otra de las cosas que pudieran ayudarles como estar al pendiente. Y esto que mencionas, Ricardo, ya no entramos en detalle, ya no entré en detalle, pero el consumo inyectable es el que más daño causa. Entonces, más repercusiones de manera más súbita puede tenerlo. Uh-huh. También hablabas como que de un porcentaje o que algo así de que las probabilidades, no tanto como porcentaje, de probabilidades de que se entrara en un cuadro psicótico. Sí, yo estoy de acuerdo en esa parte, pero la experiencia y la clínica nos dice que justo por esta parte que tú comentabas de que no hay como una regulación al fabricar la droga, se la componen por diferentes tipos de químicos y la verdad es de que es ya bien común, de verdad, o sea, es muy común que los pacientes entren en un cuadro psicótico, por lo menos de paranoia, ¿no? Y en la mayoría de los casos, en el consumo de cristal, se viene acompañado por una celotipia y eso ya es muy común, o sea, ya se está aumentando también esta parte. Y la celotipia es una psicosis que la verdad es de que yo he visto y he podido ver y darme cuenta que es sumamente peligrosa porque como el paciente no está presente, su conciencia es nula, sí llega a haber situaciones lamentables, sobre todo con la pareja y en algunos de los casos con los familiares, porque el paciente vive una infidelidad, en la mayoría de los casos, con algún miembro de la familia. Sí, correcto. Y manejábamos inclusive el 80, ¿no? El 80% de las parejas que son violentas, el 80% de estas personas han estado bajo el consumo de la sustancia. Uh-huh.
Pues no sé si tengan alguna otra duda, familias. Creo que es un tema súper importante y creo que Lucero lo hizo muy ameno. Entonces, aprovechen. Bueno, pues creo que ya no hay más dudas. Si quieres, vamos cerrando. De acuerdo. Pues les agradecemos mucho, les agradezco mucho la apertura, las preguntas también. Estamos para ayudarles a ustedes, a su familia, para acompañarlos en este proceso de ambas partes. Y pues por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias, Ricardo. No, gracias a ti, Lucero, y gracias a todos y cada uno de ustedes, familia. Que tengan un excelente fin de semana. Y cualquier cosa, pues aquí estamos a sus órdenes, ya saben. Cualquier duda que tengan, con gusto se pueden comunicar y los apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, estuvo muy buena la Gracias. conferencia. Gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Doctora Lucero, muchísimas gracias. Ricardo, muchas gracias. Buen fin de semana para toda la familia. Muchas gracias, buen día. Muchas Gracias a gracias, ustedes. familias. Gracias, doctora Lucero. Gracias, Ricardo. Pati, no la escucho. Ya tiene semanas que no la escucho. Ay, Ricardo. Es que no estoy en Cuautla, estoy acá en Sonora. Y son No, 2 horas. Me refiero a que no hace preguntas y usted motiva a que las demás pregunten y ayúdenos. Ay, Porque muchas veces gracias. se quedan con dudas y nos hace falta familias como usted que pues siempre hace preguntas. Hoy no sé qué le ha pasado últimamente. Lo que pasa es que sabes que son 2 horas de diferencia y me confundí, por eso me conecté tarde. Entonces, Ya deje la pero sí. vacación. No, ya la próxima sí, ya voy a participar. Muchas gracias, Ricardo. Pórtate No, gracias. bien. Yo siempre, ya sabe. No, sí, yo lo Portado. sé, por eso nada más es un Bien decir. portado. ¿Eh? Saludos, muchas gracias. Los Gracias, me quiero. dio gusto verle y escucharle. Ándale, sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, Lucero. Lucero. Gracias. Gracias. Que Gracias, tengan Ricardo. buen fin de semana. Gracias a todos y por la importancia del tema que tocaron. Muchas, muchas gracias. Gracias, buen día. Bueno, pues nos despedimos, Lucero. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, bonito día. Igual, buen fin de semana. Thank you. Bye. Bye.